Entonces el niño solo llora y ustedes, madre, los padres, no saben qué pasó. Entonces, como les decía, la historia clínica es lo más importante y empezaremos por la anamnesis, ¿no? La anamnesis, entonces, siempre en la historia clínica tenemos que ver los antecedentes. El antecedente es sumamente importante, ¿no? Empezando con la madre. ¿Cómo estuvo la salud de la madre? Si hay consumo de drogas, si la madre cursa por diabetes, o si tuvo algún tipo de infección o alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante saber el tiempo de gestación, ¿no? No es lo mismo un niño prematuro, a término, postérmino, el parto, cómo fue, cesárea, parto tóxico, quién lo atendió, ¿no? Porque a veces nosotros vemos que son atendidos en domicilio por personas que ancestralmente atienden partos, ¿no? No es lo mismo que lo atienda un médico o un obstetriz con todo, que una persona solamente porque es aficionada a atender partos, ¿no? ¿Cómo estuvo la presentación del niño? Es diferente ser un cefálico que un podálico, ya vamos a ver. Es importante los datos que tenemos del niño, ¿no? El peso, la talla, el agar. Recuerden, ¿no? El agar es la valoración al momento del nacimiento, que se hace al minuto y cada 5 minutos hasta que el niño se estabilice. La historia nutricional del niño es importante, ¿no? Porque ya vemos que hay muchos niños y que tenemos que aplicar las tablas Z-Score, que me imagino que ya se las han enseñado, o en práctica que se trabaja con las tablas Z-Score, con los carnets de vacunas y con cada niño individualmente. Si ha tenido unas hospitalizaciones, ¿y por qué, no? ¿Por qué el niño está hospitalizado o hospitalizado, no? Alteraciones en los hitos del desarrollo. Nuevamente, es tan importante revisar el carnet de vacunas. Los que trabajan conmigo en los hospitales sabemos que el carnet de vacunas está a cargo de enfermería. En los test del desarrollo, el test peruano de desarrollo del niño también está a cargo de enfermería, pero nosotros somos los que tenemos que supervisar. Ustedes como médicos, cuando estén en sus postas, porque lo estamos preparando, no para ahora, ¿no? Lo estamos preparando, y siempre digo a todos los que pisan el hospital Goyeneche, los estamos preparando para ser internos y para el serum. O sea, ahí es donde van ustedes a trabajar, no ahora, ¿no? De repente ustedes de repente ni van a poner atención, pero cuando estén en su internado y sobre todo en el serum, ahí sí tienen que aplicar todos sus conocimientos y van a estar solos. No haber nadie más que les ayude, ¿no? Como siempre les decimos. Entonces, es importante los hitos del desarrollo. Ustedes saben que el carnet de vacunas es un pentafoliado y en el pentafoliado, en la parte de adelante, están las vacunas, que ustedes se las tienen que saber y preguntar a la mamá. Abren y vamos a encontrar las curvas Z-Score. Peso para la edad. Abren la talla para la edad, ¿no? Y perímetro cefálico. Y si queremos indagar un poco más, tenemos niño más grandecito, IMC, ¿no? Para la edad. O sea, tenemos, y están en internet todas las curvas que las proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y es importante ver, ¿no? Por ejemplo, el chiquito de repente ya debe de parar si no se para. ¿Por qué no se para? ¿No? Tenemos que hacernos la pregunta. Es igual que cuando un niño no sostiene la cabeza, a los 2 o 3 meses decimos, ¿qué está pasando, no? Esas son las interrogantes. De repente la enfermera le pone ahí, como en el carnet de desarrollo es un check y lo hace una línea vertical, de repente no le pone nada y no hace la consulta al pediatra o al médico, ¿no? O de repente el médico tampoco dice, ya sostendrá, pues, ¿no? Pero tenemos que saber por qué. ¿Qué pasó con nuestro niño? La historia familiar y también alteraciones genéticas, ¿no? Es importante. Muchas veces tenemos que hacer estudios genéticos. Ahorita tenemos un niño con artrogriposis en el hospital. Entonces, este niño va a ser evaluado por interconsulta virtual a Lima, ¿no? Para ver que le han dado un estudio genético. Porque el niño no camina, ¿no? Ya ha nacido con deformaciones severas en sus extremidades inferiores. Ya ha recibido tratamiento, ha recibido cirugías, ¿no? Entonces, todos esos niños son importantes. Recuerden, siempre les voy a decir, cada niño debe ser lo más importante y ustedes están ahí como médicos para cuidarlos. Deben de darle la mejor opción de tratamiento a su niño, ¿no? Previamente haciendo su buena historia clínica. Entonces, la exploración física más o menos es el 4x4 como las camionetas 4x4, pero por 4 más, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros saber?
O sea, cuando nuevamente hagan sus historias clínicas y pongan aparato osteomuscular, normal, che, no hay nada, ¿no? Miren todo lo que tenemos que ver, ¿no? A eso yo iba. Miren, cuello, miembros superiores, miembros inferiores y columna. Y de eso, en todos estos tenemos que inspección, palpación, movilidad y estas pruebas, ¿no? Depende de la zona, haremos reflejos, maniobras especiales, evaluación de la marcha, alteraciones, la rotación, los ángulos, si hay discrepancias en la longitud. O sea, cada una de esas cosas tenemos que descubrir. No somos traumatólogos, pero los primeros que generalmente descubren todo esto son los pediatras. Y son los que debemos enviar al traumatólogo, ¿no? Entonces, nuevamente, en la exploración física, y dijimos que es 4x4x4, empezamos con la inspección. El paciente siempre debe estar cómodo. Aunque ustedes, es casi imposible mantener quieto a un niño, ¿no? Tenemos que tratar con juguetes o dándole de la tabla a mamá si es muy pequeñito. Buena iluminación. Siempre observar si el niño ya puede caminar, cómo camina, cómo está su equilibrio, cómo está su posición, la marcha, ¿no? Si cojea, si mete el pie hacia adelante, hacia afuera, las rodillas hacia adentro, así ya vamos a ver. Es también importante observar, ¿no? Como se dice, inspección. Observar las manchas, café con leche, que ya van a tener toda una clase también sobre eso, si hay alguna erupción cutánea, placas de pelos, hoyuelos, quistes, tumores, todo eso tenemos que observar. Si hay palidez, alteraciones nutricionales, caquexia en el niño, ¿no? Observar si hay asimetría de la columna, deformaciones, descompensación del tronco, espasmos o contracturas musculares. También la exploración neurológica. Es importante, ¿no? Porque si un niño tiene una alteración neurológica, obvio que también va a tener alteración en su tonotropismo del niño, ¿no es cierto? ¿No? Observación meticulosa de las extremidades. Ya le hemos dicho, extremidades superiores, inferiores, columna y cuello. Observar los arcos de movilidad de las articulaciones para ver si hay estabilidad, hiperelasticidad, pulsaciones, linfadenopatías. O sea, todo eso tenemos que observar. Palpación, ¿no? Tenemos que ver valoración de la temperatura, ¿no? Calor, rubor, dolor, ¿no? Como hoy día en la mañana al pasar visita, los que han pasado conmigo, encontramos a una niña, ¿no? Que el antecedente decía a la mamá, le ha picado la araña, ¿no? Y a nosotros no nos parecía la araña, porque ustedes saben que la araña muerde, no pica, ¿no? Pero le ha picado algo que ha hecho que su pierna aumente de volumen y se convierte en una celulitis. Y al mirarle la carita también tenía otras picaduras. Lo más probable es que ha sido un mosquito y por el rascado ha producido una celulitis añadida, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque también puede ser picadura de araña. Ustedes saben, las arañas muerden. O sea, ustedes generalmente van a encontrar dos orificios, unito al lado del otro, con diferencia de 1 milímetro, 2 no más, ¿no? La niña tenía como de 1 centímetro. Eso no es, son picaduras probablemente separadas. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la presencia de masas, palpar, delimitar, signo de contracturas, pérdida de movilidad de alguna articulación. Miren todo lo que tenemos que ver, ¿no? Hasta a mí se me pasa cuando tenemos tan rápido tantos pacientes, ¿no? Espasticidad, o si hay hiperreflexia, ¿no? Deformidades óseas o articulares. A veces hasta ni las mamás se dan cuenta, ¿no? A veces dicen, doctorita, lo estuve bañando y recién me di cuenta. 8 meses después, la mamá se da cuenta de que tenía, que no podía abrir bien la mano. Según el plano de deformación, ya saben, varo se aleja, o sea, son los que así, ¿no? Varo. Y valvo es así, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y en la columna siempre tenemos que ver si hay escoliosis, cifosis, hiperlordosis o cifoescoliosis. Los arcos de movilidad. Bueno, no vamos a explicar cada uno porque nos vamos a demorar un montón. Todo esto lo he sacado de un libro, solo se dice traumatología para los pediatras. Son 200 hojas. He hecho un resumen recontra chiquitito. O sea, imagínense, no podemos explicar tanto. Pero aquí les dejo. Los arcos, abducción, ¿no? Abducción, aducción. Ya saben ustedes. Flexión, extensión, supinación, pronación, inversión, reversión, flexión plantar, dorsiflexión, rotación interna, rotación externa. Todo esto debemos hacerlo. Y en cada una de las articulaciones del niño, ¿sí? Empezando con el hombro, el codo, la muñeca, el pie, la rodilla, la cadera. O sea, todo eso. ¿Ya? Ahí les dejo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros?
¿no? Si pensamos y observamos, nos tenemos que apoyar de los exámenes auxiliares. Entonces, ¿qué usaríamos? Si son los huesos, obvio, ¿no? Las radiografías. Radiografías simples, radiografía simple, gamografía, ecografía, tomografías, resonancias, angiografías, o sea, tenemos que hacer uso, ¿no? O las pruebas complementarias, ¿no? Los hemogramas, PCR, BCG, serología para ciertas enfermedades, cultivos, ¿no? Depende si incluso hasta pulsar una articulación, ¿no? Tenemos que hacer cultivo de esa zona. Factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, si hay alguna distrofia muscular, los exámenes específicos. Hasta tenemos que hacer estudios genéticos, ¿no? Si es que encontramos algo más en nuestro niño. Ahora vamos a empezar lo más frecuente, las patologías más frecuentes, no estar por los pies, ¿ya? Entonces, el pie, ya saben, ¿no? Está formado por a ver, acá vamos a ver, medio pie, retropie y antepié, ¿no? Entonces, aquí, solo para decirles que el retropie está constituido por el astrágalo y el calcáneo. El segmento medio, ya saben, está formado por 5 huesos, las 3 cuñas, el escafoide y el cuboide, y nada más. Y en el segmento del antepié está por las falanges y los metatarsianos, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Entonces, muchas veces podemos encontrar este tipo de pie en el niño, ¿no? Que con el tiempo generalmente se mejora. El metatarso aducto, ¿no? El antepié está en aducto, o sea, está así. Mientras que el medio pie y el retropie son normales, ¿no? Y el borde lateral es convexo y la base del quinto metatarsiano es prominente, ¿ya? Y el pie calcáneo vago, generalmente esto es fisiológico, ¿no? Es por la postura que el niño está intraútero. Ustedes van a ver, no es una anomalía, sino que es por la posición. Y poco a poco se va a ir corrigiendo, ¿no? El pie está en dorsiflexión y eversión en el retropie, y en el antepié puede estar en abducción. Es un hallazgo común en el recién nacido por la situación en el músculo del útero, ¿no? Sí ya es patológico, total, perdón. El pie equinovaro, ¿no? Muchas veces, si no son corregidos a tiempo, ustedes han visto, ¿no? Personas que caminan con mucha dificultad en la calle, ¿no? No me adapto esto, ya. El pie equino presenta flexión plantar, escabo, aducto del pie y un varo y equino del retropie. Esto sí es patológico. Cuando ustedes vean este tipo de pie, necesita urgentemente llevarlo a traumatología, ¿no? Incluso cuando ustedes estén en sala de partos y vean este tipo de piececito y ustedes lo tratan de modificar y no cede, porque todo piececito tiene que tener normalmente todos sus movimientos, ¿no es cierto? Pero este pie va a ser imposible casi que lo muevan. Entonces, este es un pie sambo. Y el pie cabo, ¿no? También van a poder ver, y esto también es un problema para los niños. No pueden caminar, ¿no? La flexión plantar del antepié y del medio pie está sobre el retropié, ¿no? Y es bien marcado y puede afectar a toda la parte anterior del pie. Eso también nosotros tenemos que enviarlo al traumatólogo. Y el pie plano, ¿no? Aquí nos vamos a detener un ratito porque es una patología muy frecuente en el niño y que muchas veces nos confundimos, ¿no? Entonces, la misión de ustedes es estar revisando los piececitos en los niños, ¿no? La forma es quitarle el pantaloncito o el vestidito y pararlo sobre una superficie plana, ¿no? En las clínicas a veces se tiene como especie la superficie es un vidrio, ¿no? Y abajo hay un espejo y tú puedes ver, ¿no? Cómo está. Pero si no lo tienen, por lo menos lo ponen ahí, en una superficie plana y van a ver, ¿no? Entonces se dice que nosotros normalmente, todos los chiquitos cuando nacen, tienen el pie plano. Si no, ustedes cuando vayan a atender a un niño en neonatología, el piececito es como nosotros le decimos las pequeñas alteñitas, ¿no? Porque son gorditos, llenos de tejido adiposo y eso es normal. La mamá nace y dice, tiene pie plano, te lo trae a los 2 meses, tiene pie plano, no. Porque de repente su hijito mayor tuvo pie plano, ¿no? Entonces ya sabe lo que sí.
Los 6 meses tiene pie plano, te sigue diciendo al año y a los 2 años, ¿no? Si tiene pie plano. Entonces, vamos a ver que durante los 2 o 3 primeros años de vida, el pie del niño tiene una apariencia de pie plano, apariencia, ¿ya? Esto viene por el gran acúmulo de tejido adiposo que tiene en esa zona. Y a partir de los 3 años, a los 5 años, ya el arco es más aparente y seguirá aumentando en forma progresiva. Sin embargo, existe un amplio rango de normalidad en cuanto a la altura del arco longitudinal. Y aquí vamos a ver el pie plano flexible y el pie plano rígido, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver. El pie plano, ya, aquí. El pie plano flexible se caracteriza, como dice su nombre, por una estructura esquelética normal. Pero cuando ustedes lo paran, como baja todo, ¿no? Ya vamos a ver las dos pruebas que tenemos para ver si es un pie plano rígido o un pie plano flexible, ¿ya? Entonces dice, la estructura esquelética es normal, pero con mucha flexibilidad en sus articulaciones. Por ello, cuando el niño se pone de pie y apoya todo su peso, el puente se hunde, el talón se desvía hacia afuera. Sin embargo, cuando lo hacemos poner de puntitas, vuelve a aparecer el puente y el talón se coloca corregido hacia arriba. El término flexible se refiere a la movilidad de las articulaciones del pie y su capacidad para corregir estos trastornos de alineación. Este es el tipo de pie más frecuente en el niño y es normal. O sea, muchos pies planos están siendo considerados anormales, ¿ya? ¿Qué sucede ahora con el pie plano rígido? Se caracteriza porque ya existen uniones anómalas entre los huesos del pie, es como que estuviera soldado. Ello provoca una deformidad con menor altura del arco y una desviación en valgo del talón. Cuando el niño se pone de puntillas, la postura del pie no cambia, debido a que la movilidad está bloqueada por unión entre los huesos. O sea, ya saben, ¿no? Es como que hubiera una especie de fibrosis entre los huesos del pie. A ver, ahora vamos a ver aquí, ¿no? Estos son los test, la maniobra del jack test y la colocación de puntillas, ya, ¿no? Tú lo pones al niño de pie y el primer dedo del pie le jalas, entonces hacia adelante y va a formar el arco. Entonces, ¿qué es esto? Un pie plano flexible. Pero si no sucede eso, va a ser un pie plano, ¿qué? Rígido, ¿no es cierto? Y el otro es, como ya nos han dicho, hacerlo parar de puntitas. Si él se para de puntitas y se forma el arco, como ustedes están viendo acá, es normal. Pero si no se forma el arco, es un pie plano rígido. Entonces, ese sí merece que lo manden al traumatólogo. Y eso le va a pasar en su internado, más en su serum. Porque en el serum ustedes son responsables de los niños que tengan que examinar, ¿no? Ahora también podemos ver el famoso desviación de los dedos del pie, ¿no? El hallux valgus, que es prominencia de la primera articulación metatarsofalángica, acá la ven, ¿no? Y que a veces provoca que el niño le duela mucho el piececito. La otra, la polidactilia, por eso siempre revisen, ¿no? Cuando nace un niño, revisen los piececitos. Qué terrible que ustedes sean internos y después les corrijan. Tenía un dedito más y ustedes no se habían dado cuenta. Tienen que revisar tanto los dedos de la mano como los dedos del pie. Se les he traído esto para que ustedes no olviden. Cuando estén haciendo su internado en sala de partos o cuando tengan que asistir, acudir o ayudar a una cesárea. Polidactilia. La sindactilia. Sindactilia no significa sin dedos, ¿no es cierto? Significa no separación. Miren acá, o sea, unión, ¿no? Entonces, es una fusión de los dedos que puede ser completa o incompleta, ¿sí? Y afecta generalmente entre el tercer y cuarto dedo, sindactilia. Macrodactilia, como ustedes ven, un dedo de mayor tamaño. Hasta las 3 y cuarto tenemos, ¿no? ¿Cuántos faltan? Ya, vamos a apurarlos. Ya, el genu varum. Genu varum, para que recuerden, este es el genu varum. Cuando vean un niño así, tengan mucho cuidado, ¿no?
Entonces, el genubaro es una deformidad postural de las rodillas cuando los tobillos se tocan y las rodillas están separadas entre sí, como si las piernas estuvieran arqueadas, así, ¿no? Es muy común esta postura en el niño pequeño. Lo esperado en la gran mayoría de los casos es que durante el desarrollo, normalmente antes de los 3 años, vaya cambiando esta apariencia, ¿no? Puede ser, la presentación generalmente es bilateral y simétrica. La presencia en una sola nos debe ya llamar la atención. El grado de arqueamiento, ¿no? Dice, en general, con los tobillos juntos, la distancia entre las rodillas no debe superar de 6 a 8 centímetros. O sea, entre rodilla y rodilla, ¿no? Pero si es más, tienen que derivarlo inmediatamente al traumatólogo. Genubalo, ¿no? La clásica, ¿no? También hay que medir esto, intermalleolar. Genuvalgo o rodillas pegadas. Proceso fisiológico a partir de los 2 años hasta los 7 años. Y se clasifica de acuerdo a la separación entre los malleolos. Cuando hay un niño así, ustedes están en la obligación de medir de malleolo a malleolo, o sea, en los tobillos. Leve, si la distancia intermalleolar es de 6 a 8 centímetros, moderada si es de 8 a 10, severo más de 10, ¿no? Entonces, estos niños, dice, normalmente se van a mejorar, pero siempre es mejor enviarlos al traumatólogo. De repente necesitan terapia, y qué mejor ayudarles con terapia, ¿no es cierto? Porque ahora hay mucha terapia para todas estas situaciones. Entonces, no se olviden, genubaro y genubalo. Ahora, dismetría, ¿no? Puede haber alteraciones en la longitud de las extremidades y que a veces no nos damos cuenta. Y a veces pasa totalmente desapercibido. Dice que de repente todos nosotros tenemos algún tipo de dismetría, pero como es muy pequeña, no es tan, no se puede observar fácilmente, ¿no? Entonces, la dismetría quiere decir medida diferente, ¿ya? Un 10% de la población tiene una extremidad más larga sin que exista una causa que lo provoque. En estos casos, las diferencias de longitud son pequeñas, normalmente menos de 1 centímetro. Cuando es más de 1 centímetro ya se hacen más evidentes. Sin embargo, en ocasiones existen enfermedades que pueden provocar un crecimiento desigual de las extremidades y encontramos malformaciones congénitas, ¿no? Como todas estas, o secuelas de traumatismo, ¿no? Esto puede ser por una alteración congénita o por traumatismos, ¿no? Hemos visto que muchos niños de repente se han fracturado y la pierna ha sufrido una alteración, de repente han tenido pérdida ósea y va a ser más pequeña que la otra, o alguna enfermedad propia de la infancia o problemas musculares. Entonces, ahí ven, ¿no? La evaluación dice que debemos usar el pelvistato, ¿no? Para ver, la diferencia se pone de manifiesto en la exploración comprobando si existe una inclinación pélvica, utilizando un pelvistato. Inclinación pélvica por pierna derecha más corta, ¿no? Y entonces, acá, cuando le ponen más o menos, me imagino que han medido los traumatólogos y han puesto una especie de un soporte, entonces el pelvistato ya se ha horizontalizado, ¿no? Y también pueden medirlo de esta forma, ¿no? Lo echan al niño boca abajo y ven, ¿no? La colocación del niño de cúbito ventral con las rodillas flexionadas también nos puede ayudar, ¿no? Tomar la distancia del fémur o de las tibias. Eso también podemos hacerlo, no necesitamos nada. Y la famosa displasia del desarrollo de cadera. Esto sí tienen que tomar mucha atención, porque nosotros estamos en la obligación de hacer lo más precoz el diagnóstico para enviarlo al traumatólogo. Y el niño de repente, desde que nace, empezarle a poner pañales anchos, ¿no es cierto? Porque el diagnóstico recién lo vamos a hacer a los 3 meses, ya con ecografía o con radiografía, ¿no? Porque recuerden, muchos pacientes que ahora tienen problemas de cadera los tuvieron en su niñez y nadie supo nada. Entonces, eso es importante. Ustedes saben que para desplazarnos necesitamos nuestras articulaciones completas y en buen estado. Entonces, hagámoslo por nuestros niños.
Entonces, antiguamente le llamábamos luxación congénita de la cadera. El término displasia el desarrollo de cadera, DDH, engloba alteraciones en la forma de la cabeza del fémur y del acetábulo, ¿no es cierto? Hay la cabeza del fémur y el acetábulo donde va a entrar y va a haber el movimiento adecuado de la cadera. Ya. Entonces, puede haber problemas del desarrollo y hay estabilidad de la articulación o no, ya sea desde el periodo intraútero, porque pueden nacer así el niño, hasta el periodo neonatal, que va desde la subluxación hasta la luxación de la cadera. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide la displasia, el desarrollo de la cadera? La cabeza del fémur y el acetábulo, es lo que tienen que saber ustedes. De ahí vamos a ver cuando hagamos las maniobras de Barlow y Ortolani, que deben de saber. Existe una combinación de factores, no siempre el componente familiar, ¿no? La herencia familiar. Factores mecánicos, muchas veces la posición en el útero. Y se dice que han hecho estudios que los niños que son podálicos tendrían mayor probabilidad de tener la displasia del desarrollo de la cadera. La forma de envolver a los recién nacidos, dice que también antes los envolvían así como las guaguitas, ¿han visto? Con una manta y una cinta encima, eso también podría provocar. Y problemas musculares, ¿no? Como debilidad de los músculos glúteo medio. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que ver si hay limitación o no en la abducción de la cadera. Miren acá, ¿no? Normalmente, nosotros tenemos que flexionar la rodillita y la cadera y abducir, o sea, abrir, ¿no es cierto? Y debemos colocar nuestro dedo en la parte posterior, ¿no? El dedo medio. Entonces, al abrir, lo normal sería que ustedes no sientan nada y que se abra la caderita normal. Pero si ustedes sienten limitación o un clank, entonces sí hay displasia. Ahorita vamos a ver qué significa el ortolano. Entonces, y esto, la simetría, ¿no? Es muy importante. Cuando nosotros examinamos un bebé, ver los pliegues de las piernas en el niño. Pero dice que también existen los pliegues mentirosos. ¿Cuáles serían? Los que están más acá en el tercio medio de la piernita. ¿Por qué? Porque los chiquitos son gorditos y a veces es grasa acumulada. Pero los más verdaderos serían los más cerca a la cadera, al glúteo. Entonces, cuando haya esto, miren, tienen que sospechar y obvio, mandarlo, ¿no es cierto? Hacerle ustedes ecografía o radiografía y hacerlo ver por el traumatólogo. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan? Maniobra de Ortolani, ¿no? La abducción y la abducción en la de Barlow y también el signo de Galeazzi. Entonces, la maniobra de Ortolani. Vamos a ver el tiempo. Maniobra de Ortolani. Es una prueba que se utiliza para detectar la luxación de la cadera. O sea, si la cadera realmente está luxada o no. ¿Sí? Se realiza con el neonato de cúbito supino, o sea, boca arriba y relajado. Se flexionan las caderas y las rodillas y se unen las rodillas. Luego el examinador coloca una mano sobre cada rodilla del neonato y el dedo medio sobre el trocánter mayor, en la parte posterior, y el pulgar en la cara media, ¿no? Como han visto acá, ¿no es cierto? El dedo en la cara media y atrás va a poner el dedo medio, el examinador, ¿no? Y cuando se realiza la abducción, o sea, tiene que abrir la cara, abducir, ¿no es cierto? Es abrir, abducir, con B, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando se realiza la abducción, la cabeza del fémur, si está luxada, se vuelve a deslizar en el acetábulo. Entonces es como que entra, ¿no? Si está luxada, al hacer eso vamos a entrar, ¿no es cierto? Y se percibe un ruido audible o un clan, o clock, fuerte. Pero si ustedes no perciben nada, no hay nada, ¿no es cierto? Pero si hay luxación de la cabeza, sí van a percibir eso. Entonces, esta, ¿no es cierto? Entonces, va a ingresar, ¿no? la cabeza hacia el acetábulo. Ahora, la otra maniobra, si le hemos hecho esto, obvio que entrado. La maniobra inversa, vamos a hacerla salir, ¿no es cierto? Eso sería el Barlow y habría otro sonido intenso.
Maniobra de Barlow. Es una prueba a la inversa de la prueba ortolana. O sea, abducción, aducción, con dedo, ¿cierto? Hacia adentro. Cuando se unen las rodillas se puede percibir el deslizamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo. O sea, la cadera está luxada, con el ortolán entró, y con el Barlow la vamos a volver a sacar, porque va a estar en la posición normal del niño, ¿no es cierto? Y el signo de Galesi, ¿no? Es un signo tardío y puede producir un acortamiento de la extremidad y se manifiesta por diferente altura a la que se encuentran las rodillas cuando se juntan los pies del niño, colocándolo en el decúbito supino, estando flexionadas las caderas y las rodillas. O sea, así, ¿no? Lo ponemos bien y si hay esto, puede ser un signo, pero es un signo tardío. O sea, ya saben lo que es el ortolani y el Barlow. Ahora la columna, ¿no? O sea, ya hemos revisado el pie, las rodillas, hemos tratado de revisar lo más que podamos en el menor tiempo, porque recuerden, esto es la revisión de todo un libro, es mucho. Ya nos falta 10 minutos y nos falta todavía varias cosas. Y en la columna, ¿no? Siempre tenemos que ver las curvaturas fisiológicas, ¿no es cierto? La del cuello, la de la columna. Entonces, curvaturas normales, siempre tenemos lordosis cervical, parte de sifosis torácica, ¿no? Dice de 20 hasta más o menos 40 grados se lo consideran normal. Y lordosis lumbar, ¿no? De acá. En las alteraciones tenemos que ver siempre, hay que hacerlo de pie al niño y ver siempre cómo está la columna, ¿no? Siempre con los hombritos hacia atrás y vemos si es que alguna deformidad de la columna que se puede traducir en escoliosis o si lo ponen de perfil y ustedes lo observan si es que hay una sifosis, una flexión exagerada o una lordosis, ¿no? Entonces, en la escoliosis, miren acá, entonces hay una prueba, ¿no? Que se llama el test de Adams, ¿no? Es un test de inclinación del tronco. Entonces, para efectuarlo, el médico observa tangencialmente el dorso del niño, ¿no? Mientras se inclina hacia adelante, en flexión con los brazos simétricamente suspendidos. El hallazgo de una elevación asimétrica, dice, un monte en el horizonte sugiere que puede haber una rotación vertebral y por lo tanto una probable escoliosis estructural. O sea, miren todo lo que tendríamos que hacerle a un niño, ¿no? Y no ponerle óseo muscular normal, ¿no? Como se ven todas las historias. Si no, ahora, mañana o el lunes que les toca, vayan a ver, todo dice óseo muscular normal, nada más. La sifosis, ¿no? Ya saben, ¿no? Flexión exagerada, este es uno normal. Entonces, una flexión exagerada de la columna hacia adelante, la columna torácica presenta una flexión hacia adelante, normalmente hasta 40 grados podemos tener. Por lo que en estos casos la sifosis es normal o fisiológica. Una columna vertebral afectada por sifosis presenta cierta curvatura hacia adelante, más de 40 grados, ¿no? El cuello. Esto vamos a ver. A veces hay niños que nacen así. La tortícolis muscular congénita, ¿no? Y ustedes lo tratan de enderezar y el chiquito sigue así. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que es una contractura del músculo esternocleidomastoideo en el recién nacido. Dicho músculo se encuentra ubicado en la zona anterior y lateral del cuello. Y su función es rotación de la cabeza, inclinación lateral y leve extensión de la columna. En esta patología se va a apreciar en las primeras semanas, o sea, desde que nace, ¿no? O la mamá dice, doctorcito, no sé por qué mi hijito está siempre con su carita de un lado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que examinarlo. Entonces, ahí está, ¿no? La tortícolis muscular congénita. Parálisis braquial perinatal. A veces también ustedes, cuando hacen el Apgar, hay un Apgar incompleto, miren, ¿no? Acá. O sea, el bracito no lo mueve, miren. Son diferentes niños y el bracito no lo mueve. Entonces, ¿qué sucedió? Es la parálisis braquial perinatal. Esto recuerden cuando el niño nace y ustedes estén atendiendo al niño en un parto autóxico o una cesárea y les dicen, ¿saben qué están interno? Examinan al niño. O sea, tienen que ya van a ir interpretando lo que ustedes puedan encontrar. ¿Qué sucede? La parálisis braquial perinatal o lesión del plexo braquial al nacimiento agrupa diferentes patologías con un origen en común, ¿no? La característica de producirse durante el proceso del parto y la afectación puede ser todo el miembro superior o parte de él. Entonces, ¿qué se va a traducir? En ausencia de movimiento o alteración del movimiento. Parálisis braquial perinatal.
Los gangliones, que muchas veces los podemos encontrar, ¿no? Son tumoraciones que pueden aparecer en las articulaciones, ¿no? Son quistes ganglionales, son benignos, son de líquido y pueden aparecer en los tendones o las articulaciones de las muñecas o de las manos. Y esto, ¿no? Si es que hay, miren aquí, ¿no? Es la camptodactilia, es una contractura no traumática en flexión de la articulación interfalángica proximal, ¿no? Muchas veces así nacen los niños y ustedes se les pasa, ¿no? Y después viene la mamá a los 2 días, mi hijito tenía esto. Revisan la historia y nadie se dio cuenta, a veces ni nosotros, ¿no? Entonces es la camptodactilia, ¿no? Y la clinodactilia, ¿no? Es la desviación de una falange, ¿no? Pero con angulación a 10 grados, porque muchos de ustedes tendrán un poquito de angulación, pero si pasa los 10 grados ya se muestra patológico. Clinodactilia. Y el pulgar hipoplásico, ¿no? Ya está de más. También puede haber síndromes de bandas amnióticas, ¿no? Es otra cosa que podría presentarse. Miren acá, ¿no? Son bandas que se pueden producir en el líquido amniótico y pueden hacer como especie de hilos y que pueden darse la vuelta, ¿no? Como el niño se moviliza alrededor de los dedos, alrededor del brazo, alrededor de la muñeca, disculpen, ¿ya se fue? ¿No quieres hasta el final? Ya estamos terminando porque ya es, ¿no? Entonces puede ser en cualquiera, incluso dice que podría ser por producir amputaciones, ¿no? Síndrome de bandas amnióticas. Gracias a Dios ahora los niños cuando están intraútero tienen muchos controles ecográficos, ¿no? Por parte del ginecólogo y eso se puede detectar. Me imagino que tendrían que entrar porque puede producir, como les digo, hasta amputaciones, ¿no? Y lo último, para que recuerden los dedos supernumerados, ¿no? Miren aquí, ¿no? Generalmente dice que tienen que ser aquí, en el quinto o en el primer dedo, ¿no? Pero puede aparecer generalmente, pero puede aparecer en cualquiera de ellos. Y la famosa sindactilia, ¿no? Parcial o total. Muy bien, con esto termino. ¿Alguna pregunta? Pero no tienes que tener funcionalidad. Y nadie sabe cuánto.